Muchas gracias, señor presidente, colegas asambleístas, al pueblo ecuatoriano, un saludo muy cordial. Creo que es importante poner este tema en el debate, un debate que alimente, que oriente, un debate que pueda generar aportes, criterios desde los diferentes sectores. He escuchado con atención los discursos de los diferentes colegas asambleístas, parlamentarios. Yo creo que aquí hay que tener un criterio importante que nos permita a la comisión desarrollar y aprovechar esos recursos minerales que los existen en el Ecuador y al mismo tiempo tener la responsabilidad enorme con el país de poder generar el marco normativo para el cuidado medioambiental, para la preservación de los recursos medioambientales, el recurso agua. Creo que hay que tener ese claro equilibrio y eso es lo que siento en la comisión de la cual soy parte, señor presidente. Yo no veo ningún otro tipo de interés que no sea precautelar el interés del Estado, el interés colectivo sobre el interés individual. Por lo tanto, rechazo ahí alguna aseveración de algún asambleísta que aquí hay intereses de las grandes transnacionales mineras y demás. Rechazo esas aseveraciones al tiempo que más bien pongo en el debate. Otros son algunos asambleístas que tienen a sus familiares tocando las puertas de los concesionarios mineros. Yo no he visto al menos eso en nuestra comisión, señor presidente. Yo no lo he visto. Segundo, me parece que es importante colocar en el debate una serie de elementos que, si bien es cierto, se han mencionado, yo creo que para nosotros es fundamental buscar el aprovechamiento de esos recursos minerales que generen riqueza, que generen empleo, que generen desarrollo para el país con el concerniente cuidado medioambiental. Y sobre todo haciendo énfasis, para poder orientar sobre todo el debate de algunos asambleístas que evidentemente no han leído la Constitución, el artículo 408 establece que son de prioridad inalienable, imprescriptible, inembargable del Estado los recursos naturales no renovables. Y en el segundo párrafo de este marco normativo de la Constitución establece que el Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. Esta es una norma constitucional sobre la cual, y una premisa importante sobre la cual, esta comisión de la Asamblea Nacional y esta Asamblea tiene que legislar. Y sobre ese ámbito deberíamos plantearnos los retos hacia el futuro con respecto a esta reforma. ¿Qué se necesita o qué tiene que primar aquí? El interés del Estado conforme el marco constitucional, la preservación medioambiental, la preservación de los recursos, agua, ambiente. Pero al mismo tiempo, para que esto tenga un marco normativo acorde a lo que establece la Constitución, yo creo que se necesitan tres elementos fundamentales. El primero, precisamente un marco normativo fuerte, un marco que garantice instrumentos para el desarrollo de las actividades, pero al mismo tiempo instrumentos adecuados para la preservación y protección medioambiental. Lo segundo, se necesita una institucionalidad fuerte. Y aquí sí quiero hacer un análisis y una reflexión. ¿Qué es lo que ha pasado en el Ecuador, señor presidente? Lamentablemente hemos retrocedido en el peor gobierno de la historia, que fue el gobierno del señor Moreno. Lamentablemente se eliminó la institucionalidad que tenía que hacerle frente a esos retos de futuro, de presente y de futuro, tanto en el ámbito medioambiental como en el ámbito del desarrollo de la actividad. Eliminaron el Ministerio de Minería. Lamentable, porque nos permite o nos impide o nos coarta el desarrollo de esas actividades productivas, pero por otro lado, afectaron también a la institucionalidad medioambiental. Eliminaron la Secretaría Nacional del Agua, señor presidente, y eliminaron la Secretaría de Control, la Agencia de Regulación y Control Minero. Vayan y vean lo que tenemos ahora, una dura realidad de la institucionalidad pública en el país. Tenemos una agencia que si antes no se alcanzaba con lo que tenía en el ámbito minero, hoy le han encargado no solo el tema de control en el ámbito minero, sino también en el ámbito hidrocarburífero y también en el ámbito eléctrico. Esa es la agencia que tenemos para controlar las actividades mineras en este país. Lamentable porque hemos retrocedido en perjuicio del medio ambiente, en perjuicio del desarrollo de una actividad productiva que podría generar desarrollo y riqueza para el país. Ahora bien,
me voy a referir, señor presidente, con respecto al ámbito de esta reforma. Y hay que hacer un análisis de lo segundo que mencionaba, de los derechos de la naturaleza. ¿Qué es lo que hemos buscado en la comisión? Generar una serie de instrumentos jurídicos que nos permita, como por ejemplo, en el artículo 25 de la Ley de Minería, se establece una serie de categorías medioambientales y eso está acorde conforme al artículo 407 de la Constitución. Se establecen algunas zonas en las cuales no se puede hacer minería, señor presidente, y yo estoy de acuerdo en que no se puede hacer minería conforme lo que establece la Constitución en áreas protegidas. Hemos incorporado, preservando precisamente esos recursos naturales, hemos incorporado zonas intangibles, bosques protectores, hemos incorporado ecosistemas frágiles y zonas y áreas de protección hídrica, sumándose a las que ya están previstas en la Constitución. Es decir, aquí, ¿qué estamos velando? Estamos velando precisamente por el cuidado medioambiental. Esa es una premisa fundamental en esta reforma, señor presidente. Otro elemento que considera esta reforma. Se ha planteado también en el artículo 6 del proyecto de reforma que aquellos concesionarios o de derechos mineros o quienes hayan sido sentenciados por cometer delitos contra la naturaleza no puedan nuevamente hacerse acreedor a un derecho minero. Aquellas personas sentenciadas no podrían estar nuevamente al frente de un derecho minero. Me parece un precedente importante que está en esta ley tratando de preservar sobre todo en el ámbito medioambiental. Tercer elemento, se plantea el combate frontal a la minería ilegal. Y aquí hay una serie de elementos que pasan por el deterioro de la institucionalidad, por el deterioro de las capacidades de control, como los que les voy a presentar en este momento. Este es el caso que se repite en diferentes provincias del país. No sé si usted me permite, señor presidente, podemos colocar un video. Señor secretario. Señor vicepresidente, procedemos con la reproducción solicitada. Procedemos con la reproducción solicitada. Señor presidente, lo que acabo de presentar es el cantón Camilo Ponce Enríquez, en donde se realiza una actividad minera ilegal en pleno centro urbano de Camilo Ponce Enríquez, pese a que existe una sentencia de corte provincial en el cual plantea la remediación medioambiental, la extinción de las concesiones que habían en ese momento, está en pleno centro urbano, pero resulta que en el país no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tenemos una falta de acción por parte del Ministerio del Ambiente, que se ha convertido en un ministerio de escritorio, no visita los territorios, porque no tenemos capacidades de control de la Agencia de Regulación y Control Minero, porque tenemos un Ministerio de Recursos Naturales que alberga una serie de ámbitos y no tiene capacidades de control. Esto que acabamos de ver se repite en diferentes ciudades y provincias del país. Es la minería ilegal, en la cual precisamente el Estado deja de tener capacidades de control. Ese video es del mes de octubre, pese a que hay una sentencia de la Corte Constitucional en el cual le obliga en el año 2019, precisamente en septiembre del 2019, le ordena la extinción de concesiones y la reparación medioambiental. Pero en octubre, hace unas semanas atrás, seguían operando. ¿Por qué? Me pregunto. Precisamente por la falta de respuesta del Estado y la capacidad que tiene. Por lo tanto, nosotros estamos planteando una reforma en el artículo 19, que reforma el artículo 57 de la ley,
para que esas maquinarias, esos bienes utilizados en actividades mineras ilegales, en este momento se prevé la inutilización o la neutralización. En la práctica no sirven. Esas concesiones que estuvieron en un momento determinado tuvieron N veces sellos de clausura, pero resulta que siguen operando. Por lo tanto, estamos reformando para que este artículo de manera inmediata opere la incautación y el decomiso, y que esas maquinarias vayan precisamente para los gobiernos locales en donde se realizan esas actividades. Hay que dar un combate fuerte y frontal a la minería ilegal, señor presidente. No se puede permitir ese tipo de escenas que se repiten a lo largo y ancho del país. Y con respecto, en este minuto voy a concluir, señor presidente, con respecto a los beneficios de las zonas en las cuales se genera precisamente esa riqueza mineral, hay una serie de reformas que hemos planteado. Por ejemplo, el artículo 24, que reforma el artículo 77 de la ley, planteamos la contratación de al menos el 70% de los trabajadores en las zonas de influencia, precisamente donde operan los concesionarios mineros. Segundo, hemos planteado también una reforma al artículo 93, en el cual se prevé que el 60% de las regalías mineras vayan directamente a los gobiernos locales esos recursos, que no pase lo que está pasando en Camilo Ponce Enríquez y en otras ciudades del país, en las cuales esos recursos llegan a la caja fiscal nacional y nunca regresan a los territorios. Entonces, aquí estamos planteando una reforma importante. Y también estamos incluyendo, y con esto termino, señor presidente, en los artículos 92 y 93 se debería incluir, señor presidente de la comisión, sobre las tierras raras que también tienen que pagar regalías. ¿Qué es lo que está pasando? Alguien decía, en el país lo que hacen es el concentrado que salen de las concesiones mineras se exporta fuera del país y están pagando regalías únicamente de ciertos minerales. Pero ¿qué pasa con las tierras raras? Que incluso su valor podría ser superior a esos minerales. Por eso estamos incluyendo que esos concesionarios mineros, esos grandes concesionarios mineros, paguen también regalías sobre esas tierras raras. Es decir, estamos preservando ¿qué? O precautelando el interés del Estado sobre el interés individual. Ese es el objetivo de esta reforma. Y, señor presidente, no quiero terminar sin mencionarlo también. Hay algunas recomendaciones que hemos recibido de aquellos actores, sobre todo de minería, de pequeña minería que están en los sectores industriales, que es minería no metálica, en el cual plantean que para el desarrollo de la actividad hoy les piden licencia ambiental, pero resulta que eso es un verdadero vía crucis. Hay licencias ambientales en el Ministerio del Ambiente que han pasado 4 o 5 años sin que puedan ser despachadas, señor presidente, y eso no se puede permitir porque afecta a las actividades productivas, sobre todo del sector industrial, de la industria que tenemos a nivel nacional, cuyo impacto incluso es menor que las actividades minero-extractivas. No quiero terminar, señor presidente, sin hacer una pequeña reflexión. Ayer la señora presidenta de la Asamblea dijo y estaba preocupada, yo comparto esa preocupación por lo que está pasando en el sector de la salud. Y precisamente yo he planteado un cambio del orden del día el 17 de noviembre, señor presidente, en la sesión 740. Este pleno de la Asamblea Nacional con 96 votos aprobó ese cambio del orden del día. ¿Para qué? Para que la Comisión de Salud pueda llevar adelante un proceso de fiscalización para saber qué es lo que está pasando en los hospitales públicos, de manera especial en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a los cuales se les adeuda a los prestadores de servicios durante 9 meses, señor presidente. Por lo tanto, le pido a la señora presidenta de esta Asamblea Nacional que retome de manera inmediata en la siguiente convocatoria la sesión 740 para velar. Gracias, asambleísta. Vamos a considerar su pedido. De la salud en el Ecuador. Gracias.